¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería intentar responder brevemente a la pregunta de un amigo del canal acerca de las consecuencias de la reforma luterana. Vamos por ello aquí en el Tesoro de la Isla. Quería comunicarme con usted para ver si tiene la generosidad de responderme qué opina sobre la reforma protestante y los efectos sociales y doctrinales, ¿no? También que tuvo. Bueno, en primer lugar hay que decir que en Lutero se inicia una estructura de pensamiento, lógica, dialéctica, que después se va a ir acrecentando y como intensificando a lo largo de los siglos, que podríamos definir o ilustrar de la siguiente manera, donde la tradición clásica dice y, la dialéctica de este tipo dice o, vale decir, mientras que nosotros, cristianos, católicos, ortodoxos, vemos complementariedad o vemos la unidad como inmanente a la multiplicidad y lo múltiple en lo uno, en el luteranismo se ve una oposición irreductible entre, por ejemplo, la fe y las obras. ¿Te salvás por la fe o por las obras? ¿La gracia o la libertad? ¿La escritura o la tradición? ¿Cristo o la iglesia? Todos esos o en el catolicismo son y. Es Cristo y la iglesia y María y los santos, Cristo, la escritura y la tradición y los santos padres y la teología escolástica, la gracia y la libertad, la fe y las obras. Esta es una diferencia que después, como dije, se va a ir intensificando en siglos posteriores. Y esta forma de pensamiento dialéctico lo vivimos hoy, ¿no? Por eso Lutero es tan importante, es la persona que más influyó en la modernidad. Derecha o izquierda, justicia social o libertad de mercado, socialismo o liberalismo, ciencia o fe, placer o deber, ¿no? Lo vemos aún en las discusiones recientes acerca del aborto, ¿no? ¿En la vida de la madre o del niño? ¿No? Hay que decidir a quién protegemos, a la madre o al bebé. Está tan profundo esto, tan presente que ni siquiera nos damos cuenta. Marx es el proletariado o la burguesía, ¿no? La igualdad, la justicia o la propiedad privada, ¿no? En los totalitarismos, en las ideologías modernas, de todo tipo, aún en el campo de la ciencia, encontramos este pensamiento que de alguna manera inaugura Lutero. Cuando él dice: el hombre se salva solo por la fe, descartando las obras, descartando todo lo demás, los sacramentos, la iglesia, en fin. La teología, toda la enorme, riquísima, extraordinaria tradición de la iglesia. No, la fe. La fe, el yo se comunica, el yo humano con el yo divino mediante la fe. Cuando San Pablo dice el justo vive de la fe, no quiere decir que viva solo de la fe, sino que la fe es el inicio de la vida del justo, pero no es el medio ni el fin. El fin es el amor. San Pablo dice: si no tengo amor, aunque tenga la fe tan grande que puedo mover montañas, que es fe, nada soy, dice San Pablo. En segundo lugar, según los biógrafos de Lutero, él mismo tenía un problema. Él entró a la vida religiosa, se ordenó sacerdote, sin vocación,
Él encontró que su amor por las mujeres, ¿no? Su pasión sexual, su deseo sexual era invencible, y él encontró finalmente la respuesta a este carácter insalvable de la concupiscencia que se llama humana, que es la fe. Entonces el justo no se salva mediante el ascetismo, mediante la lucha contra el pecado, sino la fe. El justo vive de la fe, dice. Pero Lutero le agrega una palabrita, solo de la fe, que no está en la Biblia, ¿no? Ese solo introduce un carácter ideológico al pensamiento bíblico, ¿no? Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, pero no dice, no coman pan. De modo que, en primer lugar, este principio de exclusividad es así como una consecuencia de la reforma luterana. Consecuencias hay políticas, económicas, culturales. Es enorme el tema de la reforma. Pero bueno, trato de resumir algunos puntos que de repente son desconocidos, ¿no? Otra cosa en Lutero, es el principio de subjetividad. Para Lutero, la fe es sobre todo algo subjetivo. Y esa subjetividad que aparece en Lutero después se va a ir desarrollando, intensificando, ¿no? Hasta llegar a negar la realidad. Un santo padre dice, el cuerpo vive del alma, el alma vive de Dios. Fíjense que en esta afirmación de un santo padre no se habla de fe, se habla de Dios. Y no es lo mismo Dios que la fe en Dios. La fe en Dios es una mediatización entre el yo personal, individual siempre, y Dios. ¿Cuál es el contenido de la fe? Bueno, obviamente en Lutero el contenido de la fe es la revelación cristiana, la Biblia. Pero después este principio de subjetividad se va a ir intensificando hasta dejar de lado absolutamente el contenido. Ya Lutero dice, bueno, no me importa si Cristo tiene dos naturalezas, una persona, toda esa teología escolástica que intenta diseccionar a Cristo. No, yo creo que Él es mi Salvador, me entrego a Él. Bien, ahora yendo a lo absurdo o a las últimas consecuencias de este pensamiento, podríamos decir que el contenido no tiene importancia, ¿no? Entonces, que toda buena persona que crea en algo, mientras tenga fe en algo, es cristiana. Obviamente esto no lo quiso decir Lutero, pero lo encontramos ya como cierto germen el luteranismo. Lutero entonces se constituye en intérprete válido de la Escritura. Él niega el magisterio de la Iglesia, el oficio de algunas personas, apóstoles o maestros de la fe, de enseñar. Y él dice, no, eso no. Yo agarro la Biblia y la interpreto, como el Espíritu Santo me lo da. Ahora, cuando Lutero ve que aparecen otros reformadores que leen la Biblia igual que Lutero, pero la entienden de otro modo, entonces, ¿qué pasa? Porque la interpretación de Lutero es más válida que la de Calvino, o la de Calvino es más válida que la de fulano de tal, de otros reformadores que hasta siguen hoy en día apareciendo, ¿no? Bueno, nada, es Lutero, ¿no? Lutero es el Papa. Y fíjense que en cierto sentido es curioso, es paradójico, pero para nosotros el Papa no tiene mucha importancia. El Papa en el sentido como persona individual, pónganle Francisco, Benedicto, no sé, ¿por qué un Papa reemplaza a otro? Lo que importa es la institución. Quien ocupe el cargo, bueno, muerto el rey, viva el rey. Es así. No es importante como institución. En cambio, en el luteranismo lo que importa es Lutero.
es él, es mucho más individualista y mucho más papista, mucho más personalista. Hay un culto a la personalidad que en el catolicismo no existe. Lo que existe es la institución. En tercer o cuarto lugar, Lutero le quita legitimidad a la realidad histórica, humana, y por lo tanto deshumaniza la Iglesia y el cristianismo. Fíjense que la Iglesia en tiempo de Lutero ya tenía 14 siglos en sus espaldas, 14 siglos de creatividad, de reflexión, de teología, de santidad, de arte, de arquitectura, de música, de pensamiento, en fin, de liturgia. Todo eso Lutero lo desecha. Las cosas empiezan con Lutero, ¿no? Y esta idea de empezar algo nuevo, después lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar en la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, no. Toda la monarquía fue una porquería, fue una dictadura, una tiranía. Ahora el año cero, el año de la revolución. Les decía que esta pretensión de empezar de cero la encontramos en Marx, por ejemplo, ¿no? Hasta hoy los filósofos intentaron comprender el mundo. Ahora, es decir, a partir de mí, de Carlos Marx, humildemente, vamos a transformarlo, ¿no? Esta pretensión egocéntrica, ¿no? De ese egocentrismo que encontramos en personajes como Freud o como dictadores del siglo XX. No son hombres de la tradición, pues la tradición tiene grandes representantes, pero son representantes de algo más profundo que es la tradición, ¿no? Entonces en Lutero cae este sentimiento de la tradición. Es el yo individual desde el hombre que se comunica con un yo divino, con un Dios que es salvador. Y bien, otra enorme consecuencia, quizá la más trágica, son las guerras religiosas. La ruptura del luteranismo no fue una discusión entre un monje y un papa, o la discusión entre un grupo de cristianos y otro grupo, si fue una guerra sangrienta, prolongada, desgastadora, entre naciones católicas y naciones protestantes. Víctimas innumerables, inocentes, provocadas por la ruptura. Por eso creo yo que los santos nunca llegaron a esto, porque aún criticando a la Iglesia, al poder temporal de los papas o los abusos, a las riquezas, etc., eran conscientes de los peligros que significaba en ese momento, políticos, ¿no?, militares, el romper la unidad de la cristiandad. Por eso siempre ellos propusieron una reforma interior a partir de la santidad, como el caso de San Francisco de Asís. A Lutero eso parece no importarle y sabe, es consciente de que va a haber una guerras, y de hecho esas guerras fueron tremendas, sobre todo en Alemania, ¿no? Produjo un debilitamiento de Europa económico, político, y una matanza de personas que de repente se encontraron en una guerra que no tiene ningún sentido, porque no es que los luteranos en definitiva vivían mejor que los católicos, no eran más santos. Es un tema teológico, porque la vida piadosa del católico y del luterano es bastante similar. No es una vida ideologizada. El campesino le reza a Dios, trabaja la tierra, protege su familia y muere. Esa es la vida que llevaban los católicos, los luteranos, y el resto eran cuestiones de curas, ¿no?
pero eran cuestiones de curas manipuladas por el poder. Los príncipes alemanes o el emperador o qué sé yo, estaban interesados obviamente en quedarse con los bienes de la iglesia, en independizarse del emperador o del poder del papa, etc. Entonces se manipuló el tema religioso, ¿no? Encontraron una excusa y Lutero se las dio para llevar adelante una guerra. Eso es terrible, es un crimen enorme, ¿no? Que, digamos, es responsabilidad tanto de luteranos como de católicos. Y bien, la sociedad más tarde, al ver que los cristianos se pelean, dicen, ¿y esto para qué ser cristiano? Entonces crece el ateísmo y surge la Ilustración. La Ilustración es una reacción contra esta idea de la fe que origina conflictos, ¿no?, teológicos, inútiles, guerras, y dice, bueno, es lo irracional, ¿no? La fe es lo irracional. Entonces surge la Ilustración, dice, bueno, no, vamos a fundar la vida no sobre la fe, sino sobre la razón. Y entonces surge la Ilustración como un intento de superar la superstición católica, luterana, es lo mismo, son todos irracionales. Vamos a fundar la vida sobre la razón. Y crean una nueva divinidad, un auténtico Dios llamado razón. Y por otro lado, surge la necesidad de una autoridad que no sea confesional, que sea una autoridad que sea el Estado, ¿no? Precisamente Hobbes, el autor del Leviatán, dice, bueno, él viendo cómo se matan entre sectas protestantes, no entre católicos y luteranos, sino entre protestantes 1 y protestantes 2 o 3, dice, bueno, basta. El hombre, dice, es el lobo del hombre. Hay que crear un Estado, un mecanismo llamado Estado, como un Dios mortal que tenga la autoridad de Dios, pero una autoridad fundada sobre la razón, no sobre ninguna escritura aparentemente sagrada, que bueno, uno lo interpreta así, otro lo interpreta así. Entonces es el origen del Estado moderno, ¿no? Precisamente como respuesta en gran parte a las guerras religiosas.